resultante de acidez del ácido acético y me decía que preparamos una disolución de 25 gramos de agua en 300 mililitros de 25 gramos de ácido en 300 mililitros de agua. Vale, y me dice que calcule el grado de disociación y el pH de disolución resultante. Si os fijáis, este problema es igual que el anterior, ¿vale? De hecho, hasta casi hay datos que son iguales, porque dice 25 gramos de acético en 100 mililitros de agua. Es lo mismo, solo que esta era 25 gramos de acético en 300 mililitros de agua, ¿vale? Con lo cual, el primer apartado es análogo, es simplemente cambiar los datos, es decir, que repitieron este problema, ¿vale? Vale, entonces el primer apartado yo lo tengo ahí hecho, el primer apartado le echáis un vistazo por si no entendéis lo que sea, pero bueno, es exactamente igual que el anterior, ¿vale? Es decir, se calcula la molaridad, de ahí se va a la expresión de K-A, sacamos alfa y luego calculamos el pH como menos logaritmo de la concentración del logaritmo del producto de C sub 0 por alfa, ¿vale? Es un proceso que es siempre igual. Vale, el siguiente apartado es el que tiene un poquito o que cambia un poquito, ¿no? Me dice que cuánto tendría que ser el valor de la concentración de ese ácido si quisiéramos que el pH fuese 4, ¿vale? Es decir, fijaros que el problema decía, calcula la cantidad de ácido acético que sería necesario utilizar para que el pH de la disolución fuese 4, si queremos que el grado de disociación no se modifique. Es decir, que alfa me dice que tiene que seguir siendo lo mismo que en el apartado anterior. Es decir, esta alfa que vale lo que valía o lo que calculé en el apartado anterior. Y que el pH ahora quiero que sea 4. Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues lo que hay que hacer es la expresión del pH invertirla. Es decir, la expresión del pH me permite calcular el pH sabiendo la concentración de H3 o más. Bueno, pues yo puedo calcular la concentración de H3 o más conociendo el pH. Es decir, hacer la inversa de esa ecuación, que se hace tomando 10 elevado a, que es la operación inversa al logaritmo. Y me sale esta ecuación que tenéis aquí indicada. Vale. Como la concentración de H3 o más es dentro de la tabla de equilibrio C sub 0 por alfa, yo esta ecuación la puedo modificar ligeramente cambiando C sub 0 por alfa por concentración de H3 o más. Y me queda que C sub 0 por alfa es 10 elevado a menos el pH. Como el pH me dice que es 4 y alfa me dice que no varía, que sigue siendo lo mismo, esta ecuación tiene como única incógnita C sub 0. Es decir, que el valor numérico de C sub 0 sería 10 elevado a menos el pH, 10 elevado a menos 4, dividido entre el mismo alfa que yo calculé en el apartado anterior, porque me dicen, alfa considera que no varía. Pues ahí tengo C sub 0, 0,039. Y me dice que cuántos gramos son necesarios. Bueno, pues ese es jugar un poco con la expresión de la molaridad. La molaridad era el número de moles partido por volumen, por lo tanto el número de moles de ácido será la molaridad por el volumen. Y una vez que yo tengo el número de moles de ácido, pues paso o convierto moles en gramos a partir de la fórmula de la masa molecular o, si preferís, haciendo el correspondiente factor de conversión. Eso, como vosotros veáis, ¿vale? Sería válido hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Con lo cual, este segundo apartado en el que yo tenía que hacer ese cálculo, pues ya estaría resuelto, ¿no? Este apartado de aquí, pues ya está, ya lo tenemos. Y ahora me dice, a la disolución preparada inicialmente se le hace reaccionar, es decir, ahora volvemos otra vez, hacemos una valoración, ¿vale? Y hacemos una valoración en la que hacemos reaccionar en proporción estequiométrica, ácido acético, que es un ácido débil, con hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Es decir, que vamos a tener que plantear un equilibrio de hidrólisis. Vale. ¿Cómo planteamos ese equilibrio de hidrólisis? Pues sabemos que al mezclar ácido débil con base fuerte, obtenemos una sal y obtenemos agua. Vale, ¿qué cantidades yo tengo que poner ahí de esa sal y de...? Bueno, pues sabemos que si esto es una valoración, normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a normalidad de la base por volumen de la base. Aquí, como el ácido es monoprótico y la base solamente tiene un grupo H, normalidad y molaridad numéricamente coinciden, ¿vale?
Yo conozco la molaridad del ácido, conozco el volumen del ácido que voy a valorar, que me dice que son 300 mililitros, y conozco también la molaridad de la base. Por lo tanto, yo voy a sacar qué volumen de la base es necesario para hacer esta valoración. 0,234 litros, 234 mililitros. ¿Cuánto vale la concentración de la sal formada? Bueno, la concentración de la sal formada es, primero, ¿cuántos moles se formarán de sal? Pues los mismos que haya de estos dos componentes. Es decir, si yo conozco o yo lo que tengo completo es los datos del ácido acético, los moles de ácido acético se calculan como molaridad por volumen, es decir, 0,039 por 0,3, que da 0,012. Es decir, de esta sustancia yo tengo 0,012 moles. Vale, ¿y cuánto tendré entonces de esta? Pues como la proporción o la estequiometría de la reacción es 1 a 1, pues tengo 0,012 moles también. Perfecto. ¿Eso qué implica? Que la concentración de la sal será el número de moles que se forma de la sal entre el volumen total. Y ahora aquí sí que es el volumen resultante de haber mezclado dos disoluciones, una ácida y otra básica. Entonces, el número de moles de la sal dividido entre el volumen total de la disolución, que es la suma del volumen de la disolución ácida y el volumen de la disolución básica. Uno era dato del problema, otro lo calculé como resultado de una neutralización. Y me da que esa sal está en una concentración de 0,022 molar. Cuando esto se disocia, entonces podemos trabajar con concentraciones, 0,022 molar, y estos iones tendrán una concentración en base a la estequiometría de la reacción de 0,022 molar y 0,022 molar. ¿Qué le pasa al ion sodio? El ion sodio no me va a dar ningún problema, porque el ion sodio proviene de un ácido, de una base fuerte, y todo lo que proviene de una base fuerte tiene un comportamiento que es neutro. Entonces ese ion, nada, no va a aportar nada. Pero este ion, el ion acetato, proviene de un ácido débil, y eso implica que su comportamiento va a ser básico. Entonces, este ion sí que va a sufrir hidrólisis. Es decir, tengo que plantear el equilibrio de hidrólisis, un equilibrio de ácido-base para ese ion. Ese ion se comporta como base. Luego, ¿cuál es su comportamiento? Su comportamiento es, ese ion, cuando se mezcla con agua, capta un protón del agua y deja OH- en libertad. Como es una base, tiene comportamiento básico, la constante de basicidad se calcula como lo que dijimos antes, producto iónico del agua entre la constante de acidez del ácido del que proviene el ion, que me lo daba, era 1,8 por 10 elevado a menos 5. La constante de acidez del ácido acético era un dato. Eso me da una constante de basicidad para el ion acetato de 5,56 por 10 elevado a menos 10. Como esto es una base que vamos a tratar como base débil a efectos de cálculo, está sometida a esta expresión de aquí. K sub B la acabo de calcular porque K sub B resulta que es esta constante de basicidad. C sub 0 la tengo porque es la concentración del ion acetato, concentración inicial del ion acetato, que es la concentración del ion acetato que sale después de haber disociado la sal. Y me queda como única incógnita alfa. Y esta alfa yo la calculo como un resultado de una ecuación de segundo grado y me da 1,59 por 10 elevado a menos 4. ¿Cuánto valdrá el pH o el pOH? Bueno, será pOH porque estamos trabajando con una base débil. Entonces el pOH es menos el logaritmo de la concentración de OH menos, que es menos el logaritmo de C sub 0 por alfa. C sub 0, 0,022, concentración del ion por alfa, que la acabo de calcular. Aquí falta 10 elevado a menos 4. Y queda un pOH de 5,46. Como lo que me pide es el pH y yo sé que el pH y el pOH tienen que sumar 14, pues resulta que me dará 8,54, ¿no? 14 menos el 5,46 del pOH que me dio, pues me queda 8,54 como valor del pH. Eso implica que el apartado C de este problema también ya lo tendríamos totalmente resuelto, ¿vale? El valor del pH de un resultante de un equilibrio de hidrólisis.